bendiga. Doy gracias a Dios por esta oportunidad que el Señor nos permite en este lugar. Y lo primero que quiero que hagamos, hermanos, es abrir nuestra Biblia en Efesios capítulo 6, versículo 24. Efesios capítulo 6, versículo 24, y después estaré presentando a mi esposa y un servidor para poder conocernos un poquito más, ya que estaremos mínimo media hora, 40 minutos en la exposición de su palabra. Amén. Efesios capítulo 6, versículo 24. Efesios 6, 24. ¿Lo tenemos, hermanos? Amén. Dice la palabra de Dios a una voz: la gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Amén. Amén, hermanos. Gracias a Dios por esta invitación, ¿verdad? Que ha sido hecha por el pastor aquí de este lugar. Por ahí en el mes de enero nos había invitado, ¿verdad?, para la reunión del mes de enero, pero la verdad que ya teníamos algunos planes en adelanto y sobre todo pues debemos de contar con la autorización del pastor. No quise a pronto ahí pedirle el permiso y bueno, se le pidió permiso para la inasistencia el día de hoy, ¿verdad? Se acordó también porque hoy no apoyo con escuela dominical, apoyamos un mes sí y un mes no. Y bueno, mi esposa también tiene a cargo la escuela dominical con jóvenes, pero un mes sí y un mes no, y este mes nos toca no estar en las responsabilidades en la iglesia. Me acompaña mi esposa, Brenda Maribel Arredondo Torres, ¿verdad? Por gracia de Dios, estamos por cumplir 23 años de casados en este año. Dios nos permitió, ¿verdad?, conocernos en la Iglesia Bautista Misionera Emaús, Pastor José Luis Segovia, ahí en la 20 de noviembre. Él fue nuestro pastor, ¿verdad?, por más de 10 años ahí en ese lugar. También pudimos ahí mismo casarnos, ahí presentar a los niños. Tenemos unos cuates, ¿verdad?, Brandon y Brisa, que espero algún día puedan aquí, pues que los conozcan, ¿verdad?, que conozcan a los cuates. Brandon casado y Brisa, bueno, estudiando ahí la facultad de nutrición. Estando en la Ciudad Mante, Dios nos permitió tener nuestro tercer hijo, Máximo Santiago. Él tiene 13 años y está estudiando, 12 años, está estudiando la secundaria. Todos los hijos, bueno, son tres, ¿verdad?, decirlo todos. Pero bueno, los tres, gracias a Dios, tocan instrumento y Dios les ha provisto, ¿verdad?, de ese don en la música. Se van a preguntar por qué. Bueno, pues pregúntenle a mi esposa, ¿verdad?, por qué se le ocurría tocar la guitarra embarazada. Ponía la guitarra y tocaba, ¿verdad?, ya sea de un lado o de otro, pues ahí los cuates prácticamente, aunque no quisieran, oían las notas musicales, ¿verdad? Entonces, yo le doy muchas gracias a Dios, hermano, por este lugar. Y ustedes saben por qué, ¿verdad? Ustedes saben por qué este lugar representa mucho, y representa mucho para la comunidad, representa mucho para la iglesia, representa mucho para la obra de Dios. Por eso representa mucho. Y sobre todo representa mucho para el dueño de este lugar, que en su corazón está que ahí haya una obra del Señor. Y créanmelo, hermanos, que me lleno de gozo de estar en este lugar. Dios me permitió en este año comenzar algunos planes, recibir esta Biblia, ¿verdad?, que la estoy estrenando. A inicio del mes un pastor me la regaló y dije, la voy a usar aquí. La voy a usar aquí porque este lugar se merece mucho del Señor. Y déjenme les comparto una frase. Me voy lleno de frases y de materiales del hermano, aunque no crean. Estuve poniendo mucha atención a la escuela dominical. Me voy lleno, hermanos, de enseñanza de este lugar. Y al igual que yo quiero que ustedes se vayan lleno de enseñanza de este lugar, le compartía con mi esposa esta siguiente frase: veo 1000 años de experiencias en este lugar. Amén. Jóvenes, vean a su alrededor. Hermanas de 40, 45 años, vean a su alrededor. Hay 1000 años de experiencia en este lugar. Sí, hermanos, 1000 años de experiencia. Y bueno, yo creo que Dios va a hacer grandes cosas con este lugar. Ya por último, hermanos, porque no venimos a hablar de
de lo que yo quiera decir o de lo que hemos vivido, ¿verdad? Venimos a hablar de la palabra de Dios, pero doy gracias a Dios, hermanos, porque un grupo similar al de ustedes, en la Iglesia Bautista Bíblica de la Colonia Martínez, Pastor Julián Sarmiento, un grupo similar al de ustedes, fueron los que nos apoyaron en nuestra estancia en Ciudad Mante, Tamaulipas. Ahí estuvimos, como mencionó el pastor, 3 años en Ciudad Mante, Tamaulipas, y bueno, el pastor Julián Sarmiento, quien tiene ahorita 82 años aproximadamente, fue el que me animó, ¿verdad?, a ir a Ciudad Mante, Tamaulipas, a estudiar. Ahí él se preparó en el 63 al 66. Y bueno, cuando llegamos a la iglesia, mi esposa y yo, ahí en la Martínez, me dijo: oye, Fresco, hay un instituto bíblico en Ciudad Mante que acepta familias. Nosotros te podemos apoyar, ¿verdad? Solamente que tú desees y confirmes tu llamado al Señor. Y créanmelo, hermano, yo creo que la mitad de este grupo era la iglesia en ancianos, ¿verdad? Eran 10, 12 ancianitos, algunas 2 familias, era un grupo pequeño ahí en la Martínez. Y gracias a Dios, semanalmente me mandaban una ofrenda de 500 pesos, semanalmente 500 pesos. Nunca falló esa ofrenda que nos ayudó para estar en la preparación bíblica en Ciudad Mante, Tamaulipas. 3 años, hermanos. Entonces, por algo este lugar es muy, muy especial. Abramos nuestra Biblia, hermanos, por favor, en Marcos, capítulo 2. Y vamos a leer los primeros 5 versículos de esta porción de su palabra. Marcos, capítulo 2, versículo 1 al 5. Voy a ser, hermanos, un poquito condescendientes con ustedes porque quizás van a batallar para pararse. Pueden estar así sentados, nomás lea a unísono la palabra de Dios. Y también no quiero tardarme mucho, ¿verdad? Porque sé que para algunos es difícil ir al baño hacia arriba y no quiero incomodarles más tiempo, ¿verdad? Marcos capítulo 2, versículos 1 al 5. ¿Lo tenemos? Leamos a una sola voz. Dice: entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaban, y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Vamos a orar. Dios, te damos muchas gracias en esta hora, porque Señor, eres bueno, Señor, para con nosotros. Nos has dado un día más, nos has dado el alimento, nos has dado salud, nos has dado familia, Señor, y nos has provisto, Señor, de este lugar para poder predicar de tu palabra, Señor. Sé con cada uno de mis hermanos, mis hermanas, cada uno de los que asistimos a este lugar para ser enseñados, para ser edificados, pero hoy en este momento, Señor, para escuchar de tu bendita palabra, Señor, a través de este mensaje, que, Señor, pueda llegar al oído, al corazón de mis hermanos, de cada uno de los que han de estar atentos. Quita toda distracción, Señor, quita todo estorbo, Señor, para el cumplimiento de este mensaje y que podamos llevarlo a la práctica, Señor, en la semana. Te doy muchas gracias en Cristo Jesús. Amén. Son cacahuatitos y quesos, hermano. En la semana es su carne. Es lo que vaya usted pensando del mensaje y llevarlo a la práctica. Sí, me gustó esa frase y no la anoté, por aquí la voy a traer. Son cacahuatitos y queso. Así que ponga atención al cacahuatito y al queso, ¿verdad? Bueno, vamos a ver, hermanos, a través de este mensaje, algo práctico. Y al ver la fe de ellos, así le he titulado, y al ver la fe de ellos. ¿Quién tiene fe en este lugar, hermanos? Amén. Amén. Yo veo aquí mucha fe en ustedes, hermanos, la verdad. Por eso usted está aquí, ¿verdad? Me dio gusto ya ver ahí a los niños que están ahí atrás.
Porque cuando yo volteaba y yo decía, ¿qué falta? Pues faltan niños. Y Dios me hizo voltear atrás y vi 2 niños ahí. Ahora faltan maestros, ¿verdad? Ahora faltan maestros para los niños. Pero al rato va a haber ya maestros para los niños. Faltaban baños abajo, ¿verdad? A lo mejor ahí era baño, pero no estaba habilitado y ya están baños abajo. Pero todo esto es fe, hermanos. La fe, como dice Hebreos 11:1, es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y quiero hacerlo muy práctico este mensaje, hermanos, porque yo creo que es parte de las enseñanzas de Cristo cuando nos habla con parábolas, ¿sí? ¿Quién tiene nietos en este lugar? ¿Tiene nietos? Bueno, propóngase en el mes de marzo usted portarse bien con sus hijos para que le suelten a sus nietos. Amén. ¿No hay problema, pastor? ¿Puede traer a sus nietos? Ok. Propónganse en el mes de marzo, hermanas, portarse bien para que le suelten a sus hijos y a sus hijos, perdón, a sus nietos se los traigan. Ya, que se porten aquí bien los nietos o no, pues ya esa es otra cuestión, ¿verdad? Pero yo creo que un buen material, un buen estudio para los niños les va a hacer sentar muy bien, ¿verdad? Pero bueno, eso ya es tarea aparte, ¿verdad? Quise describir a través de esto la fe. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, porque es parte del título. El título se le ha puesto y al ver la fe de ellos. ¿Quiénes son ellos? Ya observó el pasaje, es un pasaje muy corto, son 5 versículos. Ya lo leímos, lo vuelvo a leer. Entró Jesús otra vez en Capernaum, después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él, trayendo un paralítico que era cargado por 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Leamos el 5. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Qué interesante, hermanos. Este evangelio, según San Marcos, según lo que podemos resumir, ¿verdad?, de este evangelio, cómo escribe, ¿verdad?, cómo es preparado este evangelio, porque recordemos que los evangelios pues es la vida de Jesús y tenemos 4 escritores, ¿verdad? Pero el evangelio según San Marcos, hermanos, hace que el lector avance rápidamente a través del ministerio de Jesús. ¿Cuántos capítulos tiene? 15, 16, Marcos 16, ¿verdad? 16 capítulos. O sea, es un muy corto evangelio que hace que el lector avance rápidamente a través del ministerio de Jesús y sus enseñanzas y los milagros que obró hasta llegar al acontecimiento de su muerte y su resurrección. Entonces Marcos es, como quien decir, el resumen de cada acontecimiento. Y en este resumen, que son 5 versículos, podemos tener esta enseñanza y podemos llevarlo a la práctica y al ver la fe de ellos. La variedad de las enfermedades en los tiempos de Cristo y muchas veces el nulo avance en la curación de ellas, en algunas otras, pues obviamente, ¿verdad?, se dio, pero más se dio cuando los pecados les eran perdonados. Era una de las frases más comunes que vemos cuando Jesús obraba en la gente, ¿verdad? Tus pecados te son perdonados. Podemos encontrar, hermanos, que en la Biblia, en general, nos narra un sinfín de sucesos donde los hombres fueron sanados solamente con la palabra de Cristo, como en este caso, ¿verdad? Paralítico. Este hombre, ¿verdad?, que le fueron perdonados sus pecados y seguramente anduvo, seguramente, ¿verdad?, salió, dejó el lecho y ya no salió por el lugar en que entró, ¿verdad?, por el orificio que dio por el techo, sino que salió caminando.
Y seguramente, hermanos, no nos dice la Biblia, dice, a lo mejor yo peco muchas veces de suponer cosas, ¿verdad? Pero hoy quisiera suponer, hermanos, que aquellos hombres que, que hicieron que descendiera este hombre en su lecho, como había mucha gente y no podía entrar, hermanos, cuando sale este hombre, los cuatro amigos, los cuatro que ayudaron, se llenaron de gozo, se llenaron de alegría, hermanos. Hubo una respuesta al milagro de Cristo muy eficaz para aquellos hombres que hicieron hasta lo imposible porque este paralítico llegara a Cristo. En el trayecto de esta porción de la Escritura analizaremos y veremos por lo menos 3 acciones de estos hombres que fueron instrumento no solo de la sanación de este hombre, sino también de su salvación, hermanos. Y aquí podemos nosotros pensar quién fue el instrumento para nosotros conocer de Cristo. ¿Quién fue el instrumento para que nosotros conociéramos de su palabra, llegáramos a la salvación por gracia, por fe, llegáramos al conocimiento de Cristo y aceptar, a recibir, a tener ese regalo de vida eterna que solamente en Cristo tenemos? ¿Quién fue el instrumento? Te preguntaba con una de las hermanas que estaba aquí al inicio. Conozco más o menos este barrio, conozco este lugar. Aquí anduve trabajando en algunas cuadras y familias cristianas, ¿verdad?, de este rumbo. Y coincidíamos con una iglesia, ¿verdad?, de edad centro de Monterrey, Félix Gómez y Color. Y conozco 2 o 3 familias y ella me decía de su familia, de su mamá, y aquí arriba, hermana Tommy. Y yo decía, empecé a cavilar, pues de cierta manera alguien les compartió de Cristo, ¿no? Alguien les regaló un folleto o les expuso el plan de salvación. ¿Sí me explico, hermanos? Y esto es parte, ¿verdad?, de aquellos que tienen precisamente, son herramientas, son parte de cuando alguien conoce de Cristo, ¿verdad?, de que Dios sabe. El reto, hermanos, imitar en lo posible, con la ayuda del Espíritu Santo, a poder llevar de la palabra a aquellos que encuentran parálisis del pecado y de la salvación de vida eterna en sus vidas, la necesidad de la salvación de vida eterna en sus vidas. Y para esto, hermanos, déjenme decirles algo. Ustedes tienen una ventaja y les voy a decir cuál es. La ventaja que ustedes tienen es la edad. Cuando una persona joven, y no soy tan joven, ¿verdad?, pero cuando una persona de menor de edad está platicando con una persona adulta, muchas veces se le pone mucha atención. Entonces usted tiene ese recurso, déjeme decirle, usted tiene ese recurso que ya no va a ser erradicado, ese recurso de la edad, ese recurso de los años, ese recurso de la atención que tiene, porque quiera o no, ¿verdad, hermanos? Yo todavía, gracias a Dios, tengo a mi mamá, tiene 45, echando cuentas, bueno, pues ya tiene añitos, ¿verdad? Pero, porque luego se me olvidan las cuentas, pero cuando están ahí todos los nietos, usted sabe a qué me refiero, ¿verdad? Que llegan ahí los nietos y están en el celular, y que la tele, y que esto, y que los hijos platicando con los cuñados, o los cuñados entre ellos, pero cuando la señora habla, hermano, se para todo, se debe de parar todo. Entonces, usted, déjeme decirle algo, es muy importante en este momento, en lo que pueda ser canal de salvación para los que le rodean. Tanto puede ser para bien, pero también tanto puede ser para mal. Y saben a lo que me refiero, ¿verdad? Porque ustedes están a la vista de mucha gente. Entonces, repito, hermanos, el reto a través de este mensaje es el imitar en lo posible, con la ayuda del Espíritu Santo, a poder llevar de la palabra a aquellos que encuentran o que se encuentran en su parálisis de pecado y la salvación de vida eterna en sus vidas, que tienen necesidad de la salvación de vida eterna para sus vidas. Vamos a analizar, hermanos, a través de estas 3 acciones, como lo mencioné hace un momento. La primera de ellas
es que vinieron trayendo cargado a un paralítico. Vinieron trayendo cargado a un paralítico, ¿verdad? Cuando dice la porción que leímos, que lo llevaban en su lecho, ¿verdad? No tuve la precaución de observar o estudiar que era un lecho, pero yo me imagino, hermanos, algo así como una camilla, ¿verdad? De esas para trasladar enfermos. No precisamente de las modernas, quizás de las que llevan rígidas. No, quizás era algo así como unos palos y una lona o unas cuerdas. Si alguien quiere ayudar allá a la hermana, ¿verdad? Para que la hermana pueda también entrar, escuchar. Pásale, amigo, pásale. Yo me imagino algo similar a eso, hermanos, que era un lecho, ¿eh? Y el traerlos, hermanos, porque dice el punto que quiero que entendamos, que vinieron y trajeron cargado a un paralítico. Yo creo que fue un esfuerzo, hermanos, un esfuerzo de estos hombres, porque no solamente era haberlo subido y qué vamos a hacer, bueno, pues vamos a escapar aquí, ¿verdad? Eran quizás hechos con paja, con lodo, tenían que pues, hacer el hueco ahí. Y el trasladarlo y luego subirlo, y luego desde dónde, ¿verdad? O sea, podemos imaginarnos un cúmulo de cosas, ¿verdad? Que hicieron estos hombres, trajeron cargados a un paralítico. Vemos que este pasaje nos narra acerca de Cristo. Vino otra vez a Capernaum, entró Jesús otra vez en Capernaum. ¿Qué nos habla aquí? Nos habla de oportunidades. ¿Sí me explico, hermanas? ¿Sí me explico, hermanos? Ay, no vino mi familiar, lo invité para el aniversario, fue el mes pasado, pastor. Sí. No vino, y tanto que, bueno, a ver, otra oportunidad. Es más, no espere aniversarios, invítelo para el otro domingo, oren por él para el otro domingo, porque Dios es un Dios de oportunidades. Amén. Dios es un Dios, hermanos, que nos presenta las oportunidades en cada ocasión, ¿verdad? Aquí vemos precisamente que dice la Escritura, vino otra vez a Capernaum. La Biblia no nos dice más datos acerca de la insistencia de este hombre en querer llegar a Jesús. Y esto es importante, hermanos, porque en esta ocasión Marcos narra precisamente que llegaron estos hombres a este lugar y como vieron que estaba muy lleno, probablemente ya habían ido una, ya habían ido dos veces, ya en otras ocasiones no habían tenido ese éxito. Y quizás estos hombres se hartaron y dijeron, no, vamos a ir y nos vamos a subir a esa casa y vamos a romper el techo y vamos a bajar al paralítico. Pero aquí lo que yo quiero, hermanos, que se lleven en este pensamiento, en este punto, es que hay que hacer muchas veces hasta lo imposible. Hay que hacer más allá de nuestras fuerzas para cumplir nuestro objetivo. Estos hombres, el objetivo era que el paralítico estuviera frente a Jesús para que Jesús le sanara. Quizás ya habían insistido otra vez. Vemos las oportunidades que Dios presenta para presentar a Cristo. También aquí vemos el esfuerzo de estos hombres. Quizás lo traían de muy lejos. Ya vemos ahí la dificultad en el camino. Dejaron de hacer sus quehaceres, sus ocupaciones, para llevar a este hombre, a este paralítico, hacia aquel lugar. Es un reto, hermanos, para nosotros como cristianos. Vivimos una vida de 1000 ocupaciones, hermanos, de 1000 ocupaciones. Aún y que quizás usted ya esté pensionado, usted ya está viviendo una vida de senectud tranquila, etcétera, tiene 1000 ocupaciones. No falta que le hable el hijo, ay, mamá, pasa esto, pasa lo otro, etcétera, y ya se ocupó con el hijo, o el nieto. Porque fíjense, me llamó mucho la atención que esa frase que dice el hermano, o sea, si tienes un hijo, ya tienes una escuela. Si tienes 2, ya tienes otro grado de nivel académico, pero si tienes 3, no, pues ya posgrado o algo así, ¿no? y vaya que sí, tienes toda la razón con esa frase. ¿Es del libro, hermano, o la puedo poner como frase suya? No, es de un libro que estamos leyendo, Familia Cristiana. Sí. Eso es interesante de los libros, hermano. Es interesante de los libros. Bien conocido al pastor Rosendo Pruneda de la Primera Iglesia Bautista Guadalupe. Nos habló la hermana Fina antes de que muriera. Sí. Hermano, venga porque aquí tengo libros para regalarle del pastor Rosendo Pruneda.
No, pues miren, me sentí así de que ya tengo los libros del hermano. Y tengo uno especial en inglés. Que no sé inglés, pero lo voy a traducir. A ver cómo lo traduzco. Y con notas del hermano, así. Son valiosísimos los libros. Eso de los libros es tremendo. Capte lo que hay en esos libros. Capte también, este es el bendito libro. ¿Verdad? No nos desviemos de este bendito libro y todos los demás libros con buenos autores que quizás hermano esté recomendando. Todos ellos son en base a la palabra de Dios. Continuamos. Estoy aburriendo a los muchachos porque los muchachos no son de libros, ¿verdad? Es podcast. Bueno, dice aquí, solamente esos hombres tenían su objetivo de llevar a que el hombre se presentó un sinfín de detalles, sobre todo que al llegar no podían entrar a causa de la multitud, ¿sí? Al rato, hermanos, qué bueno que están pensando en más sillas, más bancas, pero al rato este lugar no va a dar abasto, hermanos. Oren por un lugar, oren por un terreno, oren por un lugar para que el Señor siga haciendo obra grande en este lugar, amén. Que no va a dar abasto este lugar. 2. La intrepidez de cumplir su objetivo, que era agujerar ese pozo en el techo, esa abertura, hermanos, ¿sí? Los varones aquí, los hermanos que saben un poquito de construcción, de albañilería, hermanos, saben que esto no era cosa fácil, ¿verdad? No era cosa fácil, ¿por qué? Porque tenían que destruir, ¿verdad?, el techo. Ahora, ¿de quién era el lugar? Ahora, ¿cómo iban a reconstruirlo? Ahora, ¿con qué problemas iban a tener? ¿Traían herramientas? ¿No traían herramientas? O sea, imaginémonos, hermanos, todo esto. El punto es la intrepidez de cumplir su objetivo, que fue agujerar este pozo, en este lugar, ¿verdad?, en este techo. En aquel entonces las construcciones eran tipo de arcilla, reforzadas para soportar las inclemencias temporales como lluvia, calor, frío, etc. No nos da más información sobre cómo lo hicieron para ir preparados y realizar aquel agujero en la placa o techo. Recordemos otra vez el pasaje para los hermanos que van llegando. Estamos en Marcos capítulo 2, versículo 1 al 6. Marcos 2, 1 al 5, perdón. Marcos 2, 1 al 5. Se le ha titulado "Y al ver la fe de ellos". Y al ver la fe de ellos. Y vimos hace un momento, número 1, vinieron y trajeron cargado a un paralítico. Número 2, la intrepidez de cumplir su objetivo. Y aquí en el versículo 4 dice la escritura: y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, dice, descubrieron el techo de donde estaban y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Ahí el pastor, ¿verdad?, que tenemos, el pastor Francisco Acosta, tiene por ahí algunas construcciones, y en una de ellas, una vez entramos y tiene unos tablones así, deteniendo el techo porque como que se está viendo abajo, ¿verdad? Y ahí lo tienen. Pero si esos tablones no estuvieran y el techo se derrumbaría, ¿verdad?, pues si hiciera un agujero así, ¿verdad? También allá, mi esposo tiene unos familiares en la Independencia y hace algunos años se les vino abajo el techo, hermanos, la humedad y todo, se le vino y se abrió un boquete, hermanos, así. Entonces, imaginémonos la intrepidez de estos hombres, a como diera lugar el paralítico que tenía que estar ahí para ellos frente a Jesús. Y no les importó, ¿verdad?, en lo que se iban a meter al agujerar ese techo y que el paralítico estuviera, ¿verdad? Gracias a Dios por este lugar, ¿verdad?, que el hermano dueño de este lugar pues ha permitido, ¿verdad?, que la construcción, que aquí, que el muro, que tumbar, que hacer, etcétera. Bueno, eso es algo muy admirado, ¿verdad? Pero acá no vemos que quizás no fueron autorizados por el dueño, se tuvieron que meter en líos, ¿verdad?, etcétera. Pero estos hombres tuvieron algo intrépido, hermanos, para cumplir su objetivo. Descubrieron el techo. El panorama de aquel suceso, quizás nos pudiésemos imaginar los riesgos de hacer aquello en el malestar de los dueños del lugar. El malestar para aquellos que estaban cerca del orificio, hermanos. O sea, imaginémonos algo práctico, hermanos. O sea, está lleno el lugar.
Así como están ustedes y que empiece un albañil ahorita a hacer un pozo ahí, hermanos. ¿Qué harían ustedes? Pues me quito, me molesto. O sea, es algo que lo vemos tan sencillo aquí, hermanos, pero conforme a lo que pasó, fue algo intrépido, fue algo que quizás no haríamos, ¿verdad? Ninguno de nosotros para llevar a alguien a Jesús, para que escuchara de Jesús, ¿verdad? Y a veces sí, hermanos, debemos de ser para las cosas del Señor, hermanos, ¿sí? Y también con todo respeto lo digo, ¿verdad? Bueno, ya el hermano narró lo que decía su abuelito, ¿verdad? De golpear a su abuelita, ¿verdad? De una vareada, así, ¿verdad? Una vara. A veces los hermanos ancianitos, ¿verdad? Son muy intrépidos, ¿verdad? Para otras cosas, ¿verdad? Son, dicen que, y con respeto lo digo, ¿verdad? Que vuelven a la edad de la infancia, ¿verdad? O sea, que nacen, van madurando, van creciendo, etc. Y luego llegan a una edad en que vuelven a comportarse como niños, ¿verdad? Y eso es bueno, porque de los niños el rey del Señor, ¿verdad? Y ya vuelven otra vez a ser favoritos del Señor, ¿verdad? Y siempre lo han sido. Pero llegan a una edad, hermanos, en que pueden hacer cosas intrépidas, ¿verdad? Pueden hacer cosas que a lo mejor no hace algún joven, no hace algún maduro, ya por su edad vuelven a la infancia. Imaginémonos, hermanos, que lo hagan para la obra de Dios. Ay, abuelito, háblele a los vecinitos que vayan a la iglesia. Pues qué bueno que serían esas quejas, ¿verdad? Ay, abuelito, que quieres que vaya el niño a la iglesia. ¿Qué les enseñan ahí? Bueno, pues les enseñan de Cristo, les enseñan del amor de Dios, ¿verdad? Ser intrépidos en eso, hermanos. 3, hermanos, y es el título, ahí es la parte medular del mensaje. Dice la Escritura, ya vimos, entró Jesús a Capernaum, había mucha gente, se juntaron muchos, dice el versículo 2, ya no cabían en la puerta, les predicaba la palabra Cristo. En el 3, vinieron a él trayendo un paralítico, versículo 4, no podían acercarse, hicieron ese orificio. En el versículo 5 nos encontramos con lo siguiente: al ver Jesús, ¿la fe de quién? De ellos. La fe de ellos, y al ver Jesús, la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Aquí quiero detenerme un poquito, hermanos. Gracias a Dios, 102 años, o ya perdí la cuenta si son 103, pero en este año, la hermana Fina Cariaga, que fue la que me compartió de ese folleto, la suegra del pastor José Luis Segovia, ya rebasó los 100 años, hermanos. A los 70 y fracción fue cuando le dio el folleto a mi señora madre, ¿verdad? Para poder ir a la iglesia. Y ella tuvo fe en que ese folleto se cumpliera el propósito, número 1, quizás de leerlo, número 2, de al venir la dirección, que mi mamá fuera a la iglesia, y no era un lugar cercano, venir desde la Moderna hasta la 20 de noviembre, o la Argentina Fundidora, por allá sus rumbos, hasta la 20 de noviembre, pero la hermana Fina no perdió la fe, entregaba un folleto. Qué bueno que ya hay folletos, ¿verdad? Aquí, qué bueno que se proveyeron de folletos, porque esos folletos pueden hacer la diferencia en el destino eterno de muchas personas. Y hay que tener fe cuando entreguemos un folleto. Sí, a veces los vamos a ver tirados, a veces los vamos a ver sin uso, o que nos lo van a rechazar, etc. Pero hay que tener fe en el cumplimiento de lo que ese folleto pueda hacer. Terminamos. Al ver Jesús, la fe de ellos. El tercer elemento o distintivo de estos 4 hombres, cabe resaltar y hace notorio el escritor bíblico sobre la fe de ellos y no de aquel paralítico. La fe de ellos, la expresión que cambia vidas y transforma corazones. Es una expresión, hermanos, que cambia vida y transforma corazones. Aquellos hombres fueron movidos por su fe. El resultado de ello no solamente lo vemos más adelante, dice ahí el versículo 12, hermanos,
Esta es la otra parte, ¿verdad?, que no leímos porque quise concentrarme en estos primeros versículos. Dice el versículo 12, entonces él se levantó, hablando del paralítico, entonces él se levantó enseguida, tomando su lecho, salió delante de todos, de manera que se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa, hermanos. Imaginémonos, hermanos, cuando este hombre sale, se para, ¿verdad?, toma su lecho y va entre todos, caminando, y todos los que observaban, dice, salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa, hermanos. Porque donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. El borracho, el drogadicto, hermanos. Personas que cambian vidas a través de la sangre de Cristo, a través de su gracia, hermanos. Eso es algo de impacto en la sociedad. Eso es algo que ni Alcohólicos Anónimos, ni casas de recuperación, ni otros lugares que por otros medios quieren cambiar a las personas, pueden hacerlo más que solamente la sangre de Cristo, hermanos. Solamente Jesús, hermanos. Aquí vemos entonces el resultado de ello. No solamente lo vemos ahí en el versículo 12, en la persona de aquel hombre, sino en aquellos que observaban el resultado de obrar de Cristo. También allí en el versículo 5, al ver Jesús la fe de ellos. Tres cosas, hermanos, respecto a esto que estamos observando. Vinieron, trajeron cargado al paralítico. La intrepidez de cumplir su objetivo. Y por último vimos al ver Jesús la fe de ellos. Como reto o conclusión, hermanos, encontramos a nuestro alrededor muchos paralíticos en Cristo, muchos, hermanos, muchos necesitan de Cristo, muchos. No solamente el pecado que observamos, que vemos, o el pecado de alarmarse, ¿verdad? No, hay otros pecados que están invadiendo nuestra sociedad. Hay muchos paralíticos en Cristo. El pecado les imposibilita, ¿verdad? Como dice ahí 2 Corintios 4:4, porque el Dios de este siglo se vuelve el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio, la luz de Cristo, hermanos. ¿Sí? Estamos en esa lucha, hermanos. Porque por un lado, ¿verdad? Satanás sigue trabajando, Satanás sigue adelantándose, ¿verdad? El pueblo de Dios, el pueblo de Cristo, hermanos, el reino de Dios está en avance, ¿verdad? Y es una lucha constante, pero nosotros, hermanos, debemos de obrar, ¿verdad? Como estos amigos del paralítico, como estos que llevaron a aquel hombre enfrente de Jesús. La luz del Evangelio muchas veces tiene un costo, un esfuerzo para que otro descienda hacia Cristo, como aquel paralítico. Ahora la pregunta que yo le hago: ¿serás como uno de los cuatro? ¿Serás como uno de los cuatro, de aquellos hombres que bajaron a este paralítico hacia Jesús? Hermanos, son cacahuatitos, es queso. En la semana, acuérdese que hay un reto por hacer. Lleve un folleto, lleve 3 folletos al más. 6 días a la semana, el domingo descanso, ¿verdad? Como el Señor. Llévese 3 folletos, uno sí y uno no. Uno sí, uno no. Llévese 6 si quiere, uno cada día. No es nada, ¿verdad? No es nada, un folleto diario. Ya, si quiere dar otro pasito, dígale: Dios te ama, y lee este folleto, puedes encontrar grandes cosas a través de este folleto. Pero leemos esos pasitos, ¿verdad? Préstame el andador, hermano, por favor. Qué bárbaro. Ya cuando empiezo a tomar perdón. Ya cuando empiezo a tomar ejemplos, hermanos, cuidado, ¿verdad? Estaría la mano. Cuando empezamos así, hermanos, a dar pasitos. ¿Cuánto tiene usándolo, hermana? 2 años, 2 meses. Y cuando lo empezó a agarrar, ¿tenía miedo o no? No tenía miedo. Pero, ¿sí me explico, hermano?
Ahora sí tiene. No, ese lo baja, hermano. No va a pasar. Dios, paso a pasito, hermano. Ya me dio el pastor un folleto y uno de estos, hermano. Ya si compra una paletita, póngaselo aquí y va a ver si lo agarra o no lo agarra. Mira, mientras te estás comiendo la paletita, empieza a leer esto. Folletito. Pero, ¿y qué nos cuesta, hermanos? Entregar, ¿qué nos cuesta dar, hermanos? Dios, esta también te la agarré, hermano. Dios dio lo mejor. Amén. Así es. Dio a su Hijo. Vamos a orar. Dios bendito, te damos muchas gracias en esta hora, Señor. No somos dignos, Padre, delante de ti para predicar tu palabra, Señor. Somos infieles, Señor. Somos pecadores, somos imperfectos, Señor, pero usted nos ha dado, Señor, este don de la predicación para trasladar, Señor, de las enseñanzas bíblicas, Señor, a lo práctico, a lo que usted quiere, Señor, que nosotros podamos implementarlo y llevarlo, Señor, a la práctica en tu reino, Señor, en tu pueblo, Señor. Yo te pido, Señor, por cada hermano, cada hermana, cada joven, señorita en este lugar, Señor, que usted pueda obrar en la vida de ellos, cada uno de ellos, Señor, para que puedan compartir del Evangelio, Señor, a aquellos que les rodean, Señor, aquellos que en la semana, Señor, tengan la oportunidad, puedan hacerlo, Señor, y compartir el Evangelio, Señor, del amor tuyo, Señor, que nos has dado, Señor. Así como están en actitud de oración, sé que están orando, sé que están hablando con Dios, sé que están reflexionando en el mensaje. Yo quiero hacer la pregunta siguiente. ¿Algo Dios te ha hablado por medio del Espíritu Santo en estos minutos? ¿Algo que Dios te haya recordado, que Dios te haya retado? Y la pregunta es la siguiente: ¿estarás dispuesto a dar respuesta a Dios? ¿Estarás dispuesto a hacer un cambio en la semana para ser el medio, para ser como uno de los paralíticos que pueda alcanzar a otros con el Evangelio a través de un folleto, a través de algunas palabras, a través de una oración, a través de orar por alguien? ¿Estarás dispuesto a hacer ese reto? Esa es la pregunta. Levanta tu mano ahí en tu lugar, yo solamente oraré por ello. ¿Alguien en esta hora? Dios te bendiga, gracias. Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga, gracias. Vi su mano, gracias. ¿Alguien más en esta hora? ¿Alguien fue intrépido? Dios le bendiga, baje su mano. ¿Alguien fue intrépido al invitarnos? Dios le bendiga, baje su mano. Al quitar vergüenza, al quitar pena e invitarnos y compartirnos de Cristo. ¿Qué nos cuesta a nosotros hacer lo mismo para con otra persona? ¿Alguien en este lugar? Estoy cerrando la invitación y solamente voy a orar por ustedes. ¿Alguien en este momento? Gracias a Dios por esas manos que se han levantado. Vamos a terminar la oración. Dios bendito, te doy muchas gracias por estas manos que se han levantado, Señor, que sea ese avivamiento, Señor, que quieres para nuestras vidas, el poder, Señor, no solamente leer tu palabra, no solamente, Señor, orar, que es parte, Señor, de la comunión contigo, Señor, con Cristo, Padre, leer tu palabra, orar, pero también testificar, Señor. Que nos des, Padre, el aprovechamiento de las herramientas, los folletos, nuestra voz, nuestra habla, para que otros conozcan de ti, Señor. Bendice a aquellos que no pueden, Señor, hacerlo, aquellos que no pueden recibir de tu Evangelio, Señor, a través de métodos audibles, aquellos que están ciegos, aquellos que no escuchan, aquellos, Señor, que quizás no entienden, Padre, de las palabras, Señor, que haya el medio adecuado y necesario para que el Evangelio llegue a sus vidas, Señor. Gracias te doy, Señor. Bendice este lugar en Cristo Jesús. Te lo pido. Amén.